Antes de iniciar Photoshop, debemos cambiar la resolución de la pantalla y las características del color. Para ello, en cualquier área libre del escritorio, que es el fondo de la pantalla, hacemos clic derecho y buscamos la opción Resolución de pantalla. En otros sistemas operativos probablemente sea la opción Propiedades. Yo estoy utilizando el sistema operativo Windows 7 Home Premium. Por tanto, voy a tener unos menús que tienen que ver con ese sistema operativo. Hago clic en Resolución de pantalla. Aquí tenemos que dice Resolución. Y debemos tener como mínimo para este curso 1024 por 768. Luego debemos buscar el enlace para la configuración avanzada, que en mi caso se encuentra aquí al lado derecho. Lo activo, luego busco la pestaña Monitor y abajo dice color verdadero 32 bits. Esa es la resolución máxima o el nivel máximo de color. Ustedes deben elegir siempre, a nivel de diseño y de programas de diseño, el nivel más alto posible. Clic en aceptar, clic en aceptar. Luego, vamos a activar Photoshop. Hago clic en iniciar. Todos los programas. Busco mi instalación de los programas de Photoshop. En este caso, tengo la Master Collection, que es una versión que incluye varios productos. Hago clic allí y busco Adobe Photoshop, que es uno de los productos de la Master Collection, de la colección maestra. Clic entonces en Adobe Photoshop CS5 y el programa va a cargar. El siguiente paso normalmente es la creación de un documento nuevo y para ello hacemos clic en Archivo y luego en Nuevo. Aparece la ventana Nuevo y lo primero que podríamos hacer es asignar un nombre a ese archivo. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Si nosotros queremos definir las medidas directamente, entonces elegimos a medida. Si nosotros queremos utilizar ya medidas preestablecidas, podemos elegir las que se encuentran aquí. Por ejemplo, papel Estados Unidos, tamaño carta, pero también podríamos utilizar los otros tamaños comunes en el mundo de las oficinas, como carta, legal, tabloide y así. Inclusive nosotros podemos definir nuestros propios valores, como este que está aquí que dice 10 centímetros por 15 centímetros, case put 1, porque es una publicidad. Este lo definí yo con unos valores estándar de 10 por 15 para poder reutilizarlo en el futuro. Luego tenemos el ancho y el alto, pero antes vamos a regresar a la opción que dice a medida. Si nosotros vamos a crear un diseño que solo se va a mostrar en una pantalla, como por ejemplo una página web, entonces nos conviene utilizar como medida la unidad llamada píxel. Un píxel en realidad es cualquier punto en la pantalla. Es la menor unidad de color que ustedes pueden conseguir en una pantalla o en un documento impreso. Por ejemplo, aquí tenemos una gran cantidad de píxeles y todos tienen el color gris. Bien, entonces si nosotros vamos a crear un documento impreso, en vez de píxeles nos conviene utilizar centímetros, milímetros o cualquier unidad de medida. En mi caso voy a utilizar centímetros. Vamos a suponer que quiero crear un volante para repartirlo en la calle que tenga como medidas 10 por 15 centímetros, ancho 10 centímetros, altura 15. Si nosotros vamos a trabajar con un volante o con algo impreso, la resolución típica es de 300 píxeles por pulgada. Si nosotros vamos a trabajar con una página web o con algún tipo de elemento que solo se va a mostrar en pantalla, entonces la resolución debería ser de 72 píxeles por pulgada. Quiere decir 72 píxeles en cada pulgada cuadrada. ¿Saben ustedes cuánto es una pulgada?
2,54 centímetros. Quiere decir que en un cuadrito de 254 por 254 tendríamos 72 píxeles. Pero como lo que vamos a hacer es imprimir, entonces nos conviene tener 300, 240 por allí, 240 píxeles por pulgada, pero lo ideal es 300. Podemos tener un poco más también. A continuación, seguiremos con el tema de crear un documento. Repasemos entonces un poco. Si yo quiero preasignar un nombre, lo puedo hacer de una vez aquí arriba donde dice nombre. Y coloco allí, por ejemplo, case. Si alguien me dice, mira, quiero crear un documento para imprimir cuyo tamaño sea el tamaño carta. Entonces me puedo ir aquí a papel Estados Unidos y elijo tamaño carta, que tiene un ancho de 8,5 pulgadas y una altura de 11 pulgadas. Resolución 300. Después puedo elegir el fondo. Ese fondo puede ser blanco, puede ser un color que yo elija o puede ser transparente. ¿Qué resolución se recomienda para aquellos diseños que se van a imprimir? ¿300 o 72? 300, pero ¿300 qué? 300 píxeles por pulgada. Aquí tenemos también píxeles por centímetro, pero cuando escribimos 300 tiene que ser 300 píxeles por pulgada. Si alguien me dice, mira, yo quiero crear el fondo de una página web, elijo aquí web, puedo cambiar el tamaño y decir, mira, esa página web va a tener 800 por 600 píxeles. Y automáticamente aquí se elige o se coloca 800 en anchura y 600 en altura, pero el valor es píxeles. ¿Por qué? Porque las cosas que se muestran en pantalla se muestran en píxeles, no en centímetros. Y aquí inmediatamente Photoshop me cambia la resolución a 72 píxeles por pulgada, que es la resolución típica para cualquier cosa que se va a mostrar en una pantalla. ¿Lo ven? Hay otras opciones que tenemos que explicar, pero antes vamos a definir lo que es un píxel. Píxel viene de las palabras inglesas picture element. Picture significa imagen, entonces picture element es elemento de imagen. Eso es lo que es un píxel. ¿Pero qué es un píxel en realidad? Es la partícula más pequeña de color en una imagen impresa o en pantalla. ¿Qué forma tendrá un píxel? Si nosotros hacemos zoom de una imagen, y en este caso estamos simulando que estamos haciendo el zoom con una lupa, obviamente así no se hace zoom en realidad, pero bueno, si la lupa nos permite hacer zoom, ¿qué vamos a ver? En un momento dado, los píxeles. ¿Qué forma tienen los píxeles generalmente? Bueno, pequeños recuadros. Aquí dice, cuando hacemos zoom de una imagen, podemos apreciar los píxeles. Es muy importante la forma de un píxel. Bajo ciertas circunstancias, el píxel será cuadrado, pero en otras puede ser rectangular. ¿Qué va a suceder entonces si nosotros hacemos zoom de una imagen en Photoshop? ¿Qué vamos a ver? Si el nivel de zoom es muy alto, vamos a ver los píxeles. Una imagen que esté mal diseñada o que ha sido ampliada demasiadas veces, al final va a mostrar los píxeles, creando un efecto muy desagradable. Y ese efecto se llama pixelado. Entonces, nosotros cuando estemos diseñando, siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando ampliemos una imagen, porque si la ampliamos demasiado, la vamos a pixelar y nuestros clientes van a poder observar estos pequeños recuadros que crean un efecto muy desagradable en el diseño final. La resolución tiene que ver mucho con los píxeles. Normalmente la resolución se expresa en píxeles por pulgada o ppp. Aquí dice que la resolución es la cantidad de píxeles que se ubican dentro de un área de 1 pulgada cuadrada. Aquí tenemos un área de 1 pulgada cuadrada
resaltada con un recuadro de color azul o con los bordes azules, ¿cierto? Entonces aquí dice 2,54 centímetros por 2,54 centímetros. Y 2,54 centímetros es una pulgada. Entonces tenemos un área aquí de una pulgada cuadrada. Dentro tenemos los píxeles. Si alguien nos dice, mira, por favor, diséñame una publicidad para ser impresa. Entonces, ¿cuál debería ser la resolución? 300 píxeles por cada pulgada cuadrada. Ahora, si yo le pido a un diseñador, mira, por favor, diséñame una imagen para colocarla en una página web, ¿cuál debería ser la resolución? 72 píxeles por pulgada. Entonces, ya saben lo que es la resolución y cuál es su relación con los píxeles. Si alguien me pide diseñar, por ejemplo, un pendón, un afiche, un volante, estaría bien expresar el alto y el ancho en píxeles. ¿Estaría bien, por ejemplo, la resolución de 72 píxeles por pulgada? No, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí de nuevo a medida. Después voy a colocar centímetros. El volante va a tener un tamaño de 10 por 15 centímetros. Y la resolución, ¿cuál debería ser? Como mínimo 240, pero la ideal es 300. Luego tenemos aquí algo que dice modo de color. Y dice color RGB. La R viene de red, que es rojo en inglés. La G viene de green, que es verde en inglés, por supuesto. Y la B es blue, que es azul. Entonces, si vamos a trabajar con algo que se va a mostrar en una pantalla nada más, lo ideal es RGB, que es rojo, verde y azul. Pero si lo que vamos a hacer es crear un diseño para ser impreso como un volante, lo ideal es utilizar color CMYK. La C viene de cian, que es un derivado del azul. M viene de magenta, que es violeta. La Y es yellow, que es amarillo. Y la K significa key, que es clave, o black, que es negro. Bien, normalmente se utiliza black, que es negro. Entonces tenemos cian, magenta, amarillo y black, que es negro. Después al lado tenemos algo que nos indica la profundidad del color. Con 8 bits se pueden crear muchas combinaciones. ¿Qué es un bit? Es la mínima unidad de información que puede manejar una computadora. Todo lo que vemos en una computadora, todo lo que se almacena, en realidad está distribuido en bits. Y un bit tiene dos valores, 0 y 1. Entonces la computadora con esos ceros y esos unos construye todo un mundo de información. Entonces con 8 bits se pueden crear muchas combinaciones y muchos colores. A esto se le conoce como la profundidad del color. Tenemos una profundidad de bits o de color de 8 bits. Y aquí, si coloco el puntero del mouse arriba, aparece una pequeña descripción que me dice que esto va a determinar el número máximo de colores. A continuación voy a explicar de una manera más detallada el modo de color y la profundidad de color en bits.